Hola a todos, les habla Rocío Figueroa. En el día de hoy vamos a hablar de la palabra, vamos a definir la palabra encubrir. Nosotros encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, en el verso 2, que la palabra dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarla. Eso es bien importante. Nosotros vamos a ver esa palabra rondar por varias partes en las escrituras y a veces nosotros como que no estamos seguros exactamente qué encubrir o qué no encubrir o cómo hacerlo. Vamos a mirar qué dice el diccionario acerca de la palabra encubrir. La palabra encubrir, de acuerdo al diccionario, es ocultar una cosa o no manifestarla. Ahora bien, cuando la palabra dice que honra, gloria de Dios es encubrir un asunto, nos está diciendo a nosotros cuántas veces nosotros nos vemos en situaciones en las que sabemos que alguien cometió un pecado, en que alguien hizo algo grave, en que alguien hizo una situación y nosotros nos ponemos a divulgar eso, a hablar de esa persona. La verdad es que ahí no le estamos dando gloria a Dios. Acuérdense que la palabra dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿A qué se está refiriendo? Si nosotros vemos todo el tenor de las escrituras nos exhortan a nosotros que nosotros tenemos que declarar y no encubrir el pecado, declarar y no encubrir la gloria de Dios, declarar y no encubrir la grandeza y la manifestación de Dios. Pero cuando se trata del pecado de otra persona, de la falta de otra persona, las situaciones en las que ellos se han equivocado, si nosotros queremos darle la gloria a Dios, nosotros tenemos que encubrir ese asunto. Acuérdese que un amigo encubre en el sentido de que no declara, no manifiesta. Tal vez el verdadero amigo lo que le sugiere a la persona es qué debe hacer o cómo apartarse del mal camino, pero de allí a ir a descubrir el asunto no es de un amigo. Así que nosotros lo que tenemos que buscar es, en lo que se refiere a las demás personas, callados, porque eso no tiene nada que ver con nosotros. Es una situación en la cual nosotros estamos dándole gloria a Dios, no divulgando el secreto, no divulgando el pecado de otra persona, sino sencillamente respetando ese espacio como amigos. Analicemos algunas porciones bíblicas entonces en la palabra que están dentro de la palabra encubrir. Miremos por ejemplo lo que dice Génesis capítulo 18 verso 17. Está hablando acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y el Señor tiene planeado la destrucción de Sodoma y Gomorra y entonces el Señor dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y la verdad que no. Cuando alguien va a hacer algo, va a planear algo y tiene un amigo, el esposo, la esposa, pues uno declara lo que sabe en eso, porque si es el amigo, y en ese caso el Señor está mirando eso, ese contexto, ¿no? Es Abraham su amigo, ¿cómo le va a encubrir que va a destruir a Sodoma y Gomorra? Entonces allí el Señor no encubre porque Él es un amigo. Ahora bien, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, el pecado de Acán en el libro de Josué, es curioso, a mí cuando uno lee esta porción a uno le llaman la atención muchas cosas. Una de ellas es que la forma como Josué le habla a Acán. Acán acaba de cometer un pecado. Dios les había dicho que no fueran a coger nada de esos despojos de esa batalla que habían tenido. Y él encuentra un lingote de oro que pesaba 50 ciclos, unos vestidos babilónicos y bueno, una serie de cosas que él encuentra, las codició en su corazón y fue y las metió debajo de su casa. Entonces, pues el pecado estaba allí porque el Señor les había dicho que no fueran a coger nada, los despojos, y empezaron a tener problemas. Y empieza el Señor a llamar por tribus, por familias, y cae en la familia de Acán, y después de caer de la familia de Acán, cae sobre él. Entonces ya lo llama Josué. Allí no hay posibilidad de encubrir el asunto porque el Señor ya mostró cuál era la familia específicamente. Entonces cuando aproxima Josué a Acán, le dice de una manera que es notoria, ¿no? Y es increíble porque él llega como con una sutileza y le dice: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Entonces lo primero que le está diciendo es: glorifícalo. ¿Y cómo lo va a glorificar? Y después le dice: y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me encubras. No lo encubras para nada. Y ustedes saben lo que sucedió después de eso. Después de que eso, Josué manda que vayan y miren de verdad debajo de su casa, van y encuentran lo que él tenía ya enterrado. Y después lo ponen a él, a su, no dice su esposa, pero lo más seguro es que es eso, sus hijas, sus hijos, todas las cosas que él tenía, todo, y lo apedrean ahí y muere. Y allí hacen pues con todas las piedras que se forman, pues lo colocan como el, no sé,
como un testimonio de turbación, porque hubo turbación en Israel por causa de ese pecado. Ahora bien, uno se preguntaría, y es lo que yo me preguntaba cuando uno ve esa porción, la forma como Josué lo aproxima: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Dime la verdad. Pero al final pasó lo que pasó. Hay dos cosas. Lo primero es que la palabra nos quiere enseñar a nosotros que cuando se trata del pecado, nosotros tenemos que sacar todo el pecado. Nosotros no tenemos que encubrir asunto del pecado, porque el que encubre su pecado no prospera. Nosotros tenemos que declarar el pecado, apartarnos de él para poder prosperar. Entonces, es la aproximación ahorita. ¿Cómo se le da la gloria a Dios allí? Allí, declarar el pecado era darle la gloria a Dios. Pero cuando se trata de otra situación de otra persona, si usted se pone a declararlo, usted no le está dando la gloria a Dios, como decía Proverbios 25. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Es la gloria de Él encubrir lo que Él quiere. Y es la honra del rey escudriñarlo. Pero en muchas acciones nuestras, encubrir, es decir, cómo usted cubre, cómo usted protege. Aquí me llama mucho la atención una historia, ¿no? Cuando usted busca en el libro de Números, por ejemplo, en el capítulo 20, en el verso 28 específicamente, cuando la palabra está hablando de cuando Moisés le quita las vestiduras a Aarón y lo desnuda, y Aarón muere allí en ese momento y le pasa las vestiduras a su hijo. Pero cuando usted observa toda la historia, usted se da cuenta que cuando a él lo fueron a vestir, pero yo digo la palabra embestir porque lo estaban poniendo las vestiduras del sacerdocio, del sumo sacerdote, cuando él lo fueron a poner esa investidura encima a través de ese vestido que lo representa, eso fue público. Toda la gente estaba presente y vio cuando él fue puesto como el sumo sacerdote. Pero cuando a él le fueron a quitar las vestiduras, lo fueron a desnudar, él fue y subió a un monte, allá fue Moisés con él y el hijo de Aarón, y allí en secreto lo desnudaron. Entonces, eso nos dice a nosotros algo. Cuando se trata de darle honor a alguien, cuando se trata de darle, no sé, el reconocimiento por algo, usted lo puede hacer en público. Pero cuando se trata de desnudar, eso tal vez sea en secreto. ¿A qué me refiero? A que vaya delante del Señor, y si alguien hizo algo mal, sencillamente ore al Señor y pida misericordia, que esa persona, la gracia de Dios venga sobre esa persona, que esa persona tenga la lucidez de lo que tiene que hacer, pero no se ponga usted a encubrir ese asunto. Y muchas veces nosotros caemos en ese problema, especialmente en las parejas, en el matrimonio. El hombre habla mal de la mujer habla mal del hombre, y lo único que nosotros traemos es el caos, la falta de armonía, y estamos fallando muchos principios bíblicos porque se falla al principio del respeto, se falla al principio del amor, de la unidad. Se pierden muchos principios, y al violar o quebrantar esos principios bíblicos, sencillamente nosotros quedamos expuestos a que todas las maldiciones caigan sobre nosotros, y nosotros no podemos caer en eso. Cuando se trata de exaltar, alabar, honrar a alguien, hágalo públicamente. Pero cuando se trata de desnudar, hágalo en secreto delante del Señor, únicamente, porque Él es el único que puede hacer lo que tiene que hacer en ese asunto. Así que allí sería una gloria de Dios que nosotros encubriéramos el asunto. Pero como vimos en Josué, en el capítulo 7, 19, con la historia de Acán, allí era darle gloria a Dios, no encubrir el asunto, sino decir todo lo que había pasado. Vemos otra historia en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 17 y 18. La palabra nos está hablando acerca de Samuel. Samuel estaba, ustedes ya saben toda la historia, Ana no podía tener hijos, finalmente el Señor le da a Samuel, pero ella lo dedica al Señor, entonces lo lleva a la casa de Dios, y entonces en ese tiempo el sumo sacerdote era el sacerdote Elí, y pues Elí no estaba haciendo las cosas bien delante del Señor porque no había estorbado a sus hijos con todo lo que hacían los hijos. Y el Señor iba a traer juicio sobre Elí y sobre sus hijos, y el Señor empieza a llamar a Samuel. Entonces cuando llama a Samuel, pues siempre le decía Samuel, Samuel, y él no entendía y siempre llegaba donde Elí y le decía, heme aquí. Entonces ya el sacerdote Elí le dijo a Samuel, entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel, y le dijo, cuando vuelvan a llamarte, di, heme aquí, Señor. Entonces así el Señor le revela que iba a traer juicio sobre él.
Entonces, en esa porción, específicamente allí en el verso 17 y 18, Elí llama a Samuel y le dice, ¿qué es la palabra que te habló? Hablando pues de qué le había dicho Dios. Te ruego que no me encubras, no me lo encubras, dime qué fue lo que te dijo. Y eso te ruego, pero después le deja como un juicio si no le dice toda la verdad. Así te haga Dios, es decir, lo que te dijo, así te haga Dios y aún te añada si no me dices toda la verdad. Entonces efectivamente Samuel le tiene que decir qué era lo que iba a pasar. Así que esas son las situaciones, cuándo encubrir, cuándo no encubrir, qué encubrir y qué no encubrir. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, verso 27, la palabra habla de Eliseo y la mujer sunamita. O sea, ya saben, Elías pasaba mucho por Sunam y allí había una mujer y esta mujer siempre pues, le ofrecía comida y después habló con el esposo, le dijo si le podía hacer un cuarto al profeta, le hicieron un cuarto al profeta. El profeta cuando pasaba por ahí se podía quedar en ese cuarto. Él quería, no sé, bendecir a esa mujer por toda su hospitalidad. Entonces el criado de Eliseo le dice que ya no tiene hijo, entonces él le dice un año después, por esta misma época, tú vas a tener un hijo. Efectivamente ya tiene un hijo. Un día este hijo estaba trabajando con el papá en los campos y le dio un dolor de cabeza fuerte. Él llegó a la casa, la mamá lo tumbó sobre sus rodillas y el niño murió. Y después de que murió, entonces esa mujer sunamita lo toma entre sus brazos, lo pone sobre la cama del profeta, el cuarto que tenía separado para el profeta, y se va a buscar al profeta. Primero le dice al esposo que por favor, él ya quiere ir, que la envíe con criados. Finalmente ella llega allá. Y cuando llega allá, ella se le tira a los pies al profeta y le abraza de los pies y se le pega a los pies. Y el siervo de él va a retirarla, va a quitarla. Y entonces es cuando Eliseo dice, déjala, que ella tiene amargura en su alma y Jehová me ha encubierto el asunto. Es decir, a veces el profeta sabía solamente cuando una persona venía, el profeta sabía porque el Señor le había dicho, esta persona viene por esto, va a pasar esto o esto es lo que va a suceder. Pero otras veces el Señor no habla. A veces parece que el Señor se queda en silencio. Nosotros estamos preguntando ciertas cosas y parece que el Señor se queda en silencio. Otras veces el Señor no lo dice y no lo dice de anticipado. Así que eso es parte de la gloria de Dios. Él decide cuándo nos dice y cuándo no nos dice. Y Él tiene su tiempo preciso para decirnos cada una de las cosas que nosotros necesitamos saber. Así que todo esto nos deja saber a nosotros que esa palabra encubrir tiene esa connotación. Es decir, el Señor nos está llamando que ocultamos o manifestamos o no manifestamos y que descubrimos y manifestamos. Entonces, cuando se trata de la gloria de Dios, hay que manifestarla. Nosotros no la podemos encubrir. Nosotros tenemos que dejar saber cuando las cosas que nosotros tenemos o las buenas cosas que han llegado a nuestra vida es por la misericordia de Dios, por su bondad. Ha venido como una manifestación de la gloria de Dios. Pero cuando se trata de nuestro pecado, cuando se trata de las cosas que hemos hecho mal, nosotros también tenemos que igualmente decirlo, no podemos guardarlos. Pero cuando se trata de las personas que tienen sus situaciones, usted no lo desnude públicamente nunca. No haga a otro lo que usted no quiere que le hagan a usted o a sus hijos. Sencillamente haga como hizo Moisés con Aarón, que fue y lo presentó delante del Señor, lo llevó a un monte y allí le quitó las vestiduras. Entonces, sencillamente vaya, órele al Señor y pídale al Señor que, no sé, que llene a esa persona de gracia, del temor de Jehová o algo que haga que esa persona cambie su caminar, pero no se ponga a desnudarla públicamente, porque lo que usted estaría haciendo sería no dándole gloria a Dios. Uno puede darle gloria a Dios a veces cuando encubre un asunto o puede darle gloria a Dios cuando encubre un asunto. Así que puede cubrirlo o descubrirlo y darle la gloria a Dios. Todo depende que nosotros lo estemos haciendo en el sentido correcto. En el libro de Salmos, en el capítulo 32, en el verso 5, la palabra dice, te declararé y no encubriré mi iniquidad. Así que no hay punto nunca de encubrir la iniquidad. Y el problema es que a veces nosotros estamos en sentidos contrarios. Nosotros la iniquidad la encubrimos. Las cosas que son para darle gloria a Dios las encubrimos. Y cuando se trata de los demás, los apuntamos todo el tiempo, los señalamos todo el tiempo, los acusamos y declaramos las cosas que ellos han hecho. Así que nos tenemos que ubicar realmente en el sentido que Dios está esperando. Como dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 2, en el verso 14, que dice que Dios va a descubrir todo, sea bueno, sea malo. Él va a traer toda obra a juicio
y va a descubrir absolutamente todo. Así que a nosotros lo que nos compete es la prudencia. ¿Qué es lo que dice Dios que encubramos y qué es lo que dice el Señor que no encubramos? Recordemos la historia de Aarón. Usted públicamente embiste, públicamente alaba, públicamente honra. Pero cuando se trata de quitar las vestiduras, cuando se trata de desnudar, eso es únicamente en la presencia del Señor, en el monte. Cuídense y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Recuerde que si este video fue de bendición, compártalo con alguien más. 1000 y 1000 bendiciones. Bye.